jamás nos dará recompensas. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos estamos en esta mañana por darnos la bendición de estar en tu presencia y de poder ser instruido por tus palabras, para que podamos, oh Señor, salir de aquí convencidos y conociendo la manera en que podemos acercarnos a ti y recibir el cumplimiento de tu promesa. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que este momento especial de culto en esta hora sea de bendición para todos. Yo lo quiero para mí, lo quiero para mi hogar y lo quiero para cada uno de los hogares aquí presentes. Que hoy sea un día de victoria espiritual para nuestras vidas. Traemos un tema esta mañana de estudio con ustedes. Forma parte de una serie que estamos preparando titulada Construyendo. El tema de hoy se llama Construyendo nuestra fe. La serie se llama Obediencia por Fe. Comienza con Noé y termina en Pablo. 8 temas. Pero vamos a compartir este de Noé. ¿Alguien aquí conoce a Noé? ¿Ha escuchado de Noé? Sí. Hasta los conquistadores conocen, quizá más que los grandes, esa historia. Pero vamos a aprender algo diferente acerca de Noé. Algo importante que quizás hemos dejado escapar en la historia, en la navegación del barco, en la caída de la lluvia y en todo lo que implicó aquel magno evento. Vamos a buscar algo más. Ahí es oculto en la palabra de Dios. ¿Quién fue Noé? Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo número 6. Allí se encuentra la historia del arca de Noé y de Noé. Vamos a leer algunos versículos para tenerlo, ¿verdad?, como referencia, ya que la historia la conocemos completa. Dice el versículo primero en esta mi versión: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, leemos en el capítulo 6 de Génesis, verso 1 en adelante. Verso 2. Sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él, el hombre, no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. Verso 4. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón
eran siempre inclinados hacia el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé, hay una nota interesante, Noé halló que, yo quisiera que Dios halle gracia, halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. La primera parte del versículo 9 dice: Noé era un hombre justo en sus acciones, fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus hijos. Sin narra otra cosa ahí, pero dejándolo hasta ahí. Noé siempre anduvo con Dios. ¿Qué nos dice eso? Hermanos, ¿quién era Noé? ¿Por qué andaba siempre con el Señor? El relato bíblico, si usted lo lee, todos, ¿verdad? Sabemos leer historia y encontramos en ellas muchísimos, de una sola historia, muchísimos detalles y muchísimas aplicaciones. Viendo esta historia, yo veo que Dios habla con Noé como si antes hubiesen hablado. O sea, como si hubiesen tenido esa relación. Porque cuando él llama, no le hace un preámbulo, no le hace una presentación como yo acabo de hacer. Él lo llama a través del ángel de Jehová, ¿verdad? Y le dice, ¿qué está pasando con él, con Dios? Su dolor, su angustia, porque los hombres se habían apartado. Las hijas de los hombres denotan aquí, ya conocemos, ¿verdad?, que dicen los eruditos que pertenecen a la corriente de Set. Ese era uno de los hijos de Adán. Y eran los que habían seguido la adoración de sus padres, Adán y Eva. Así que esas generaciones eran por el libro. Pero de los hijos de Caín, otro de los hijos que ya conocemos de Adán y Eva, nacen los hijos de los hombres porque heredaron de Caín la crueldad. Así que estos se habían multiplicado, y no solamente eso, sino que habían dañado la tierra. Eran hombres inteligentes. Esos gigantes que habla ahí eran hombres sabios. ¿Sabía usted que donde estaba Noé, que dicen era Mesopotamia, lo que ahora es Irak, eso dicen? Las ciudades no tenían nada que envidiarle a la que usted ve hoy en día. Cuando yo fui a Estados Unidos la primera vez, yo fui a un sitio, al Central Park, y yo dije, pero por eso es que nadie quiere coger para la Romana otra vez, después que viene aquí. ¿Y cómo? ¿Y a qué? Porque la grandeza, la belleza imponente trastorna la vida, trastorna la mente, si usted se deja. En aquel tiempo construyeron ciudades así y mucho más suntuosas. Miren, dice que el oro y la plata afloraba sobre la tierra. Las piedras preciosas, los diamantes, todo eso estaba en cualquier lugar de la tierra. Hoy hay que hacer un hoyo, decir, ay, aquí hay oro, y explotar esa mina.
Dicen los arqueólogos que eso fue en el lío de Noé, de la lluvia, que todo eso se mezcló y ahora el oro y todas esas cosas se quedó abajo de las peñas. Pero en ese tiempo todavía la tierra tenía mucho, que es mucho, más de la mitad de las bellezas y las riquezas del Edén. Los lugares del campo, los bosques, que nosotros vamos allá ahora, hoy en día, qué lindo estos árboles, pero nada más vemos árboles y debajo maleza. Dice que habían avenidas que ellos hacían y de ambos lados habían bellos jardines y adornados por árboles maravillosos y grandiosos, cargados de frutos. Cuando uno lee esta historia, a veces uno piensa en que eso era como monte y culebra. Siempre que uno ve una historia de la Biblia dice, que en antes, pero no, esa gente estaba más adelante que nosotros. Y la riqueza era grande. Y ellos conocían a Dios. ¿Cómo no habría de conocerlo? Habían pasado solo algunas generaciones. Pero se habían negado. ¿Se habían qué? Negado a conocer a Dios. ¿Qué significa eso? Negarse a conocer a Dios significa, sí, yo sé quién es Dios, pero no estoy para ti. No estoy para Dios. Yo estoy para hacer mi negocio. Yo estoy para hacer mi familia. Yo estoy para hacer mi casa. Yo estoy para construir mi futuro. Yo estoy para todo lo que está por delante. Para hacer dinero. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé. Así fue que dijo Jesús, como los días de Noé, no de la revolución del diluvio, de Noé. Así mismo será en estos días. El poder de la sabiduría se había usado tanto para el mal que le había dado fortaleza a los hombres para hacer lo que ellos quisieran. Entonces, la maldad se había incrementado tanto que el que quería la mujer de otro y sus bienes iba y lo tomaba. El que quería los bienes de un hombre iba y lo tomaba. Y si se rehusaba, los mataba. La violencia subió hasta el estrado del Señor. Pero Noé, ¿quién era Noé? Miren, Noé era un hombre justo, fue el primero en la Biblia. Yo creía que había sido Job. Esa característica de Job se dice de Noé en el Génesis. Justo, fiel. En su generación. Noé, para mí era un joven. Yo no sé por qué siempre dicen el viejo, el anciano. ¿Sabía usted cuántos años tenía Noé cuando recibió ese mensaje? 480 años. Y Noé no tenía hijos todavía. Vayamos a Hebreos, el capítulo 11, la galería, ¿verdad? De los 11. Dice 7. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho
heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Hermanos, Noé fue invitado a creer en algo que no se veía, que no existía. Yo digo que él era amigo de Dios porque Dios le dice, quiero que hagas un arca, sin otro preámbulo, María, sin decirle más nada, un arca. Y en esa arca van a entrar tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ah, y tu mujer también. Y Noé no dice nada, porque Noé sabía que no tenía hijos y Dios sabía, o habían hablado de eso antes. Pero es raro, porque en esas generaciones los patriarcas empezaban a tener hijos a los 60 años, 65, entre los 80 y 90 y 100 años. Ya Noé tenía 480 en la costilla y no tenía hijos. Y yo digo que un viejito de 480 no puede. Y no fue del Espíritu Santo, fue con su esposa. Así que las generaciones estaban nuevas. Un hombre de 500 años era fuerte. Y comenzó a trabajar lo que Dios le dijo. ¿Qué más era Noé? Noé era un hombre de Dios porque Noé creía que no tenía nada. ¿Sabían ustedes que quien costeó todo el arca fue Noé? Dice que sus bienes lo puso en la construcción del arca. Y le dice 20 años, 120 años va a durar la construcción. Porque ese es el tiempo que yo le he dado de vida a toda esa generación que está ahí abajo. Se conviertan o no se conviertan. Hubo muchos que aceptaron al Señor en la carrera e incluso ayudaron a Noé, pero murieron. El último de ellos que refiere la Biblia es Matusalén, abuelo de Noé. No era hijo de Lamec, un hijo de Matusalén. Así que Noé tenía dinero, como todos ahí. Las casas que ellos tenían grandes detalles de oro y piedras preciosas en puertas, ventanas. Y ellos habían rechazado el Espíritu, se habían alejado de Dios y habían predicado en frente de Noé. Todos esos hombres de sabiduría habían predicado en frente de Noé mientras hacía el arca que Dios no iba a destruir la tierra con ningún diluvio. Número uno, porque no había agua que cayera del cielo. Eso nada más se lo oyeron a Moisés. Nadie más nunca escuchó que un día pudiera llover. Es más, lluvia, ¿qué es eso? Enrique nada más la conoce aquí. Ellos no conocían eso. Noé fue que le introdujo eso. Y se lo explicaba en cada sermón, mire, va a caer agua y las cataratas del cielo serán abiertas y las nubes se van a desplomar en lluvia. Todo como Dios le había dicho. Noé recibió ese mensaje a los 480 años de vida. ¿Saben cuándo Dios volvió a hablar con Noé? Cuando tenía 600 años, que fue que cayó el diluvio. Oye, a los 600 años volvió otra vez Dios a comunicarse con Noé. Hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Miren, la fe no es un instrumento que nosotros usamos de la forma que a veces la desperdiciamos. Creemos que la fe es un dicho, es un rezo, es una repetición que tenemos que hacernos a nosotros mismos para recibir lo que le pedimos a Dios. Le explico. Yo voy a orarle a Dios, pero yo tengo fe. Yo le voy a hablar con fe. Incluso algunos decimos, yo le voy a hablar a Dios con autoridad, para que él vea que yo estoy puesto para él.
Hermanos queridos, hay un binomio que Dios tiene entrañado en esta historia entre él y Noé. Y eso es fe y obediencia. ¿Fe y qué? Fe y obediencia. Y no le voy a dar mucha vuelta al palo a esto. Miren, ¿saben qué es fe y obediencia? Que si yo creo en el Señor y le estoy pidiendo por mi hogar, por mi trabajo, por mi negocio, por mis hermanos, por lo que sea, por algo en el futuro, la casa que quiera hacer, el viaje que quiera hacer, necesito vivir conforme a la fe que proclamo. Yo digo amén. Para que comencemos por ahí. Porque es fácil allegarse al Señor una semana entera de rodillas, usted se cae de la cama a las 5 de la mañana, pero con todo lo demás, usted le quita, le añade, eso como que no me, porque yo veo que los pastores lo hacen, mira, yo veo que fulana, que mira, esa de la dura allá en la iglesia, y ella no le para eso, así es que yo también. Ah, yo tengo un negocio, pero yo veo que otros hermanos, bueno, aquí sí, el diluvio. Sí, señor. Yo tengo un negocio, pero yo veo que hermanos tienen negocio y ellos, algunos cuando están apretados lo abren el sábado y no pasa nada. Hermanos, la fe sin obediencia jamás recibe la bendición que buscamos. Noé no preguntó, ¿no se da cuenta usted? Nunca. Ni siquiera a sus hijos, cuando nacieron, él les contó. Ni siquiera a su esposa interrogó, como pasó con Job. Nadie en su casa nunca se opuso al favor de Jehová. Nadie dejó de hacer lo que tenía que hacer. Pero a nosotros a veces nos place en gran manera quitarle o ponerle a lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Y aquí está la situación. Que yo oro y es una brega para que me llegue algo. Pero tú oras y cuando sales, si abres tu salón, haces lo que te dé la gana. Cuando abres tu escuela, como tú quieras. Cuando abres tu industria, lo que... Y Dios no está allí parqueado para recibir solicitudes. Está allí para servir, para recibir relaciones continuas con Él. De eso es que se trata. Los discípulos que anduvieron con Él 3 años y medio, ¿cuándo fueron? ¿Cuándo empezaron a creer? Cuando lo vieron irse. Y Él les decía, hombres de poca fe. Por eso, habiéndole dado la autoridad de sanar a los enfermos, predicar el evangelio y echar fuera demonios, nunca pudieron hacerlo. Y lo tenían. El Señor le dio ese don, Jesús, porque no creían. Y creer no es un pensamiento, creer es un acto de obediencia. Yo estoy aquí, usted está aquí porque estamos obedeciendo. Pero a veces, hermano querido, puede ser lo contrario. A veces obedecemos, pero no creemos. Así que ese binomio no puede obrar incompleto. Fe y obediencia. ¿Es difícil eso? Sí lo es si no estamos relacionados con Cristo. Y ese es el mensaje de esta hora. Nuestra relación con Dios tiene su vivo principio en una relación de fe y de obediencia. La gente allá afuera está como en los días de Noé
Y le dicen a usted, ustedes son fanáticos porque usted dice, ¿y qué es? Ahora usted va a llevar de los cuarticos que le dieron hoy, dice un diezmo, déjese de eso. Así mismo eran los tiempos de Noé. No obedecían a nada. Cuando Noé terminó toda aquella angustia en esa turbulencia de lluvia, relámpagos y truenos, Noé estaba como el primer día cuando Jehová le dijo que iba a escogerlo a él para hacer un arca. Su fe estaba incólume, con miedo, porque era un ser humano. Y dice que hasta el mismo diablo temía afuera por su vida. No entregó todo a Dios, obedeció. Era un hombre inteligente, sabio. Por eso, al recibir el plano que Dios le envió, lo hizo. Asimismo como los otros sabios que habían ahí, hacían su casa y hacían sus altares, tenían altares y se burlaban, pero todos lo vieron flotar en el diluvio. Una semana dentro del arca y ellos afuera teniendo orgías, bebiendo, con música, gozando, o hoy le llaman como teteo, qué sé yo, y diciendo, mira aquello, ahorita se ahogan ahí, porque su mamá tenía una sola ventana allá arriba. Y habían visto la mano invisible, o sea, la puerta subida por mano invisible que cerró el arca. Pero no había agua. ¿Y sabe cuándo dice la Biblia que creyeron? Todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Cuándo fue que creyeron? ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando comenzó a caer el agua. Ellos vieron a Noé entró al arca, pero aún así no creyeron. Pero cuando comenzó a caer, dice, gotas gruesas de lluvia. Entonces se preguntaron, ¿y será que Noé tiene razón? Hermanos queridos, yo no soy Noé, tú no eres Noé. Pero hoy Noé nos está enseñando que nosotros tenemos en nuestras manos las mismas herramientas que él. Gloria a Dios. Podemos acercarnos a Dios como lo hacía Noé en oración. Noé se olvidó de su casa para hacer la casa de Dios, que era el arca de salvación. Y cuando Noé salió, en vez de pensar en hacer una casa para él, porque todos sus bienes se habían perdido, ni un plato metió en el arca. Bueno, quizá un plato sí, porque solamente metió alimentos, pero no metió nada de la casa para el arca, porque Dios no le puso eso en la lista. ¿Me doy a entender, hermanos? Podemos comprender qué es lo que Dios quiere decirnos, que si yo creo en Él, si yo le sirvo a Él, como a veces le digo, bueno, yo te sirvo y qué, también necesito obedecerle a Él. Nosotros teníamos una familia de 4 hermanos, aunque habían otras hembras, eran hermanas de mi mamá, que subieron con nosotros pequeñas, desde pequeñas. Pero de los hijos de mamá, como dice el cantico, el pastor que murió va a ser un año ahora,
era, era el peor de todos, conductualmente, ¿no? De comportamiento, muchacho rebelde. Y fue el único que fue pastor. Y cuando el pastor Enrique Daniels, que después de haber hecho su profesión de electromecánica, se fue a ser pastor, cuando volvía a la casa, decía, pero este cree que está en la iglesia, se deje tranquilo y siéntese ahí. Enrique lo conoció, sabe que era derecho como una copeta. Y cómo, y a nosotros nos agradaba porque íbamos donde él a buscar consejo, que nosotros mismos no podíamos darnos, porque entendíamos que él de alguna manera su vida estaba más coherente con Dios que la nuestra. Eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas armonicen con Dios. Y que si le creemos, también le obedezcamos. Porque el no obedecer, hermanos, a Dios, eso hace casi imposible que las promesas del cielo se hagan realidad. Resumen, significa entonces que debemos jamás olvidar que si algo no se da en tu vida, si algo no recibes que ha pedido al Señor, o Dios no quiere que lo tenga este momento, o que no lo tengas nunca, o que algo está haciendo tú y yo, que no está permitiendo que Dios se allegue con esa bendición. Dios no es un arca donde metemos las manos y sacamos tesoro. No se crean eso, hermanos. El tesoro que hay en Dios es la salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso, si vivimos para Dios. Si tenemos, gloria a Dios. Si no llegamos a tener, alabado sea su nombre. Porque lo que Él vino a hacer por nosotros fue a regalarnos su salvación. Pero hizo promesas que a menos que nosotros cumplamos con nuestra obediencia, la alcanzaremos. Él dijo a través de salmista, Él no ha visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Si usted se ve frenando, mendigando pan, siéntese derecho a hablar con Dios. Siéntese derecho. Yo. No a pedirle cuentas, sino a que Él le aclare qué está pasando en nuestras vidas. Último versículo. El versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 14. Este mensaje yo lo he leído en todas las versiones a las que he tenido acceso. Pero en cada una de ellas habla claro. Así que yo creo que podemos entenderlo. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él? En Dios. Si pedimos, otra versión dice que si pedimos algo según su voluntad, Él, ¿qué hace? Nos oye. Y casi siempre se repite ese versículo hasta ahí. Pero el complemento de ese versículo está en el 15. Dice, si alguno ve que su hermano, si sabemos que Él nos oye
en cualquiera cosa que pedimos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. O sea, cuando yo hago una mezcla de fe y obediencia en mi vida, yo puedo reclamar esta promesa. ¿Cómo? Creyendo en lo que todavía no he visto. Tenemos que llegar ahí, creer en lo que no se ve. Eso hizo Noé. A Noé lo involucraron en eso y él no tenía hijos. Y tus hijos van a entrar. Ajá. Y creyó en eso. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga en este día. Que para gloria y honra de Él, nosotros ofrezcamos una relación abierta y completa de fe y de obediencia a nuestro Dios. Cada vez que te digas que cree en el Señor, que le estás orando con fe, también recuerda, ¿estoy haciendo su voluntad? Si eso no está pasando, comienza de nuevo. Que Dios nos bendiga.